mientras el mundo observa, con el corazón encogido, cómo se despliega otra guerra en el ya desgarrado Medio Oriente, con las tensiones entre Irán y otras naciones creciendo como brasas al viento, una pregunta antigua resurge en medio del ruido. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Hacia dónde nos está llevando todo esto? Para algunos es simplemente otro capítulo trágico en las noticias, pero para otros, este conflicto es el eco de una batalla mucho más antigua, una que trasciende lo físico y se adentra en el plano espiritual, una lucha profetizada desde hace milenios. La tierra que hoy llamamos Irán, antiguamente Persia, vuelve a ocupar el centro de la atención mundial. Y no es la primera vez. Desde mucho antes de que existieran los mapas modernos, antes del nacimiento del Islam, incluso antes de que los imperios modernos alzaran sus banderas, esta tierra ya figuraba en la narrativa sagrada. Dios ya había hablado de ella, ya la había usado, ya había revelado fragmentos de su destino. Entonces, la gran pregunta es inevitable. ¿Qué revela la Biblia sobre el futuro de Irán? ¿Es solo una nación marcada para el juicio o existe una esperanza real para su pueblo en estos últimos días? Alguien lo preguntó una vez con el corazón en la mano. ¿Hay esperanza para los iraníes antes del gran juicio anunciado en Isaías 24? Este video no pretende sumar otra voz a la especulación geopolítica, ni alimentar los gráficos proféticos que circulan por Internet. Su propósito es otro: adentrarse en la palabra viva de Dios, allí donde las guerras no son titulares, sino señales, donde las profecías no giran en torno al miedo, sino a la redención. Porque aunque muchos enfoquen su atención en los eventos del fin, no podemos, ni debemos, perder de vista el eje central de toda la Escritura, Jesucristo. Toda profecía, ya hable de Persia, de Israel o de cualquier nación, apunta finalmente hacia Él. Y a través de Él, incluso aquellos que parecen estar al margen de la historia, pueden ser redimidos. Así que volvamos al origen, volvamos a la antigua Persia y escuchemos lo que realmente dice la Biblia sobre esta tierra, no desde la sospecha ni desde el temor, sino con un corazón dispuesto que busca verdad y luz en medio de la oscuridad. La primera mención directa de Persia en la Biblia nos lleva al Antiguo Testamento, y no es una aparición al azar. Persia emerge en escena en un momento de profundo quebranto para el pueblo de Dios. Jerusalén había sido arrasada, el templo reducido a ruinas, Judá exiliado en Babilonia. Todo parecía perdido, y sin embargo, en medio de esa noche surgió una luz inesperada, un aliado sorprendente, no de Israel, no de entre los que adoraban al Dios de Abraham, sino de Persia. Bajo el mando de Ciro el Grande, el imperio persa se convertiría en una de las piezas más decisivas en la historia sagrada. Y lo más asombroso es que esto ya había sido escrito. Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, el profeta Isaías lo menciona por nombre. En Isaías 44:28 y 45:1, Dios no solo lo nombra, lo llama su ungido, un título sagrado, reservado normalmente para profetas, reyes de Israel y hombres en alianza con Dios. Pero en este caso, otorgado a un rey pagano, un hombre que en ese entonces no conocía a YHWH, no seguía su ley, ni caminaba en pacto con él. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Esto revela algo profundo. El Creador no está limitado por fronteras, religiones, ni sistemas humanos. Él puede usar a cualquiera, persona o nación, para llevar a cabo su voluntad. Persia, por tanto, no fue un simple imperio vecino. Fue elegida para una misión divina. En Esdras 1:1-3 vemos cómo se cumple la profecía de Isaías. Ciro emite un decreto.
permite que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Eso no tenía precedentes. Los imperios de la antigüedad conquistaban y dispersaban, no restauraban. Pero Ciro lo hizo. No solo permitió el regreso, también ofreció recursos para la reconstrucción de la casa de Dios. Registros históricos, como el famoso cilindro de Ciro, confirman su política: dejar que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras y adoraran a sus propios dioses. Sin saberlo, su política humana se alineaba perfectamente con el plan divino. Para los israelitas exiliados, eso fue un milagro. Desde una mirada espiritual, todo lo que ocurrió en Persia no fue solo histórico, fue profundamente simbólico. La mano de Dios no obraba únicamente dentro de los límites de Israel. También se extendía, soberana, a través de los imperios más poderosos del mundo. Persia se convirtió en un instrumento vivo de su misericordia, y su papel no termina allí. A lo largo de las páginas de Esdras, Nehemías, Ester y Daniel, Persia no solo aparece como escenario, sino como actor clave en la historia del pueblo de Dios. Nehemías, por ejemplo, sirvió al rey persa Artajerjes I, y bajo su permiso y con su favor, regresó a Jerusalén para levantar de nuevo sus muros. Ester, una joven judía llevada al corazón del imperio, se convirtió en reina en la corte persa. Y no fue casualidad. Dios la posicionó para salvar a su pueblo del exterminio. Daniel, el profeta de visiones celestiales, sirvió bajo Darío el Medo y luego bajo reyes persas, manteniéndose firme en su fe en medio de cortes paganas. Nada de esto fue accidente. Fueron designios divinos. Una y otra vez vemos que Persia no es solo un observador en la historia sagrada, sino un protagonista activo. Esto no significa que Persia fuera justa o sin mancha. Ninguna nación lo es. Pero sí nos recuerda que los propósitos de Dios no están confinados a los lugares santos ni a los pueblos escogidos. Él es el Dios de todas las naciones. Puede levantar a un rey o desmoronar un imperio con el mismo soplo, según su voluntad. Hoy, cuando escuchamos el nombre de Irán en los noticieros, muchas veces asociado al conflicto, al aislamiento o a la tensión, es vital detenernos y mirar más profundo. Más allá del ruido político, hay una historia que ya fue escrita en el cielo. La tierra que hoy conocemos como Irán no ha sido olvidada por Dios. Los persas, sus ancestros, su historia, su legado, formaron parte del tapiz bíblico desde el principio. Y aún hoy, Dios sigue escribiendo capítulos nuevos. Algo asombroso está ocurriendo en secreto, lejos de los reflectores. Muchos iraníes están experimentando sueños, visiones, encuentros sobrenaturales con Jesucristo. A pesar de la persecución feroz, las iglesias subterráneas están creciendo. Los corazones se están despertando, no por ideología, no por revolución, sino por la cruz. Ese es el destino que importa, no el destino militar ni la posición diplomática, sino el despertar espiritual de un pueblo, el trabajo silencioso pero poderoso de Dios en los corazones de hombres y mujeres persas, así como lo hizo una vez a través de Ciro, así como obró por medio de Ester. El primer capítulo del legado bíblico de Persia no está marcado por condena, sino por propósito divino. Es un recordatorio eterno. Incluso en los tiempos más sombríos, Dios puede alzar una nación, a un rey o a una sola persona y cambiar el rumbo de la historia. Y si lo hizo entonces, puede hacerlo otra vez. Antes de que Ciro el Grande se sentara en el trono de Persia, su nombre ya estaba inscrito en los rollos del profeta Isaías. Esto no fue una predicción vaga, no fue poesía esperanzada, fue una palabra específica, poderosa,
cargada de intención divina. Más de 150 años antes de su nacimiento, Dios habló por medio de Isaías y no solo anunció el surgimiento de este rey, lo nombró, lo describió, le dio una misión. Isaías 45 inicia con palabras que aún hoy estremecen. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado. La palabra hebrea usada allí para ungido es Mashiach. Sí, la misma raíz de donde proviene la palabra Mesías. En la escritura hebrea, ese término no se lanza al azar. Es sagrado, es reservado. Y sin embargo, Dios lo aplica a un rey extranjero. Porque el propósito trasciende la religión y la sangre. El término ungido, Mashiach en hebreo, no era una palabra común. Era reservado para los sacerdotes consagrados, para los reyes de Israel y, finalmente, para el Salvador prometido. Y, sin embargo, aquí, de manera que desconcierta y revela a la vez, Dios se lo otorga a un rey pagano, un hombre que no conocía el pacto, que probablemente adoraba a los dioses del zoroastrismo o a las deidades babilónicas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llama su ungido a alguien que no caminaba con él? La respuesta descansa en la soberanía absoluta de Dios. Él no es un Dios tribal, atado a fronteras o etnias. Es el creador del cielo y de la tierra, el Señor del tiempo, el autor de la historia. Cuando Él elige a alguien, sin importar su origen, su religión o su entendimiento limitado, lo hace con un propósito eterno. Y en este caso, ese propósito era claro: liberar a los exiliados y permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ciro no se alzó al poder por azar. Los libros de historia nos cuentan que conquistó a los medos, luego a los lidios y finalmente aplastó a los babilonios. Pero detrás de esos movimientos geopolíticos, la Escritura revela algo más profundo. En Isaías 45:2, Dios declara: Yo iré delante de ti y allanaré los montes, romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. No es solo poesía antigua, es el cielo mismo abriendo camino para que Ciro cumpliera una misión divina. Y la profecía continúa: para que sepas que yo soy el Señor, que te llamo por tu nombre, el Dios de Israel. Por amor a mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Detente un momento en esas palabras. Dios intervino en la vida de un hombre que no lo conocía. ¿Por qué? Porque ese hombre iba a ser fundamental para bendecir al pueblo de Dios. Cuando Babilonia cayó, Ciro emitió un decreto que sacudió el mundo conocido. Está registrado en Esdras 1:2-4. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén. Ese decreto no fue solo una decisión política, fue el cumplimiento literal de una profecía centenaria. Fue una puerta abierta tras 70 años de exilio, una libertad impensable. ¿Qué tipo de rey hace algo así? Mientras otros conquistadores imponían opresión, Ciro liberó. Mientras los imperios callaban voces, él permitió el regreso y la reconstrucción. Ya fuera por su filosofía personal, por inspiración divina o ambas cosas. Ciro revirtió el patrón del mundo, devolvió ídolos robados a sus templos, permitió que exiliados volvieran a sus hogares, apoyó la libertad religiosa a una escala sin precedentes. El cilindro de Ciro, una joya arqueológica, da testimonio de su política humanitaria. Muchos lo consideran la primera declaración de derechos humanos de la historia. Pero más allá de la política y de los logros diplomáticos, hay una verdad espiritual más profunda. Ciro es un reflejo profético, una sombra del que vendría. Así como él liberó físicamente al pueblo judío, el verdadero Mesías, Jesucristo,
vino a liberar espiritualmente a toda la humanidad. Ciro reconstruyó un templo hecho de piedra. Jesús restaura el templo del corazón, el lugar donde Dios ahora mora. Este paralelismo no es casualidad. La Biblia está llena de estas imágenes, eventos terrenales que señalan realidades eternas. En ese sentido, Ciro es un tipo de Cristo, una figura que anuncia y anticipa al verdadero libertador. Y así como Ciro fue un extranjero, apartado de los pactos pero escogido por Dios, también el Evangelio se abrió a los forasteros, a los gentiles, a todos aquellos que estaban lejos, pero que ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Es más, la influencia de Ciro aún se sentía en los días de Jesús. Sin su decreto, el segundo templo jamás se habría construido. Y sin ese templo, los relatos del Nuevo Testamento, Jesús enseñando, confrontando y revelándose allí, no serían los mismos. La historia de Persia, de Ciro, no es un apéndice menor. Es una pista profética que señala al corazón del Evangelio. Y es también una promesa. Si Dios pudo usar a Ciro, puede usar a cualquiera. La obediencia de Ciro, aún sin conocer al Dios de Israel, preparó el camino para la llegada de aquel que sería llamado el Hijo de Dios. Y aquí es donde esta historia deja de ser simplemente histórica y se vuelve intensamente personal. Ciro no era judío, no creció escuchando la Torá, ni adoraba a Yahvé, y aún así fue escogido, fue llamado por su nombre, fue usado por Dios para cumplir una profecía que cambiaría el curso de la historia. Entonces surge una pregunta inevitable. Si Dios pudo usar a Ciro, ¿qué significa eso para ti? ¿Para mí? ¿Para cualquiera? Significa esto: tu pasado no te descalifica, tu origen no te define, tu desconocimiento no es un obstáculo para el llamado de Dios. Él sigue llamando a personas desde los lugares más inesperados, para reconstruir lo que ha sido destruido, para llevar esperanza donde solo hay ruinas, para participar en una historia que comenzó antes de que naciéramos, pero que aún no ha terminado. Y esto incluye a los iraníes de hoy, incluye a cualquier corazón que esté escuchando, viendo, preguntándose si todavía hay lugar para ellos en los planes de Dios. La historia de Ciro nos grita que sí. Nos revela que la gracia y la soberanía de Dios no están limitadas por sistemas religiosos. Su mirada alcanza todas las naciones, todos los pueblos, todos los gobernantes, todas las almas. Él puede levantar a un rey en Persia y tocar el corazón de un escéptico en Berlín, de un musulmán en Teherán, de un joven confundido en Buenos Aires. Esto no es solo teología, es testimonio, y está sucediendo ahora mismo, en Irán. En medio de persecución, represión y oscuridad, la luz está brillando. Ex-musulmanes están teniendo sueños y visiones con Jesús. Están encontrando a Cristo en lo secreto, en iglesias subterráneas, y están siendo injertados en la misma historia divina que comenzó con Ciro hace más de 2 milenios. Entonces, al contemplar la historia de Ciro, no estamos estudiando polvo antiguo. Estamos viendo la pluma de Dios aún en movimiento, escribiendo capítulos nuevos con la misma tinta de redención. Una mano que no se ha detenido, una voz que aún llama, un plan que todavía incluye a Persia, no solo para el juicio, sino para la redención, la esperanza y la gloria que hay en Cristo. Y aquí nos encontramos con una profecía desconcertante, una de las más debatidas de toda la Escritura. Ezequiel, capítulos 38 y 39. En estos pasajes se describe una guerra colosal, aún por venir. Una batalla apocalíptica no entre 2 naciones, sino entre una coalición de poderes oscuros, liderados por una figura enigmática, Gog, de la tierra de Magog.
Y entre los nombres que aparecen en esta alianza profética, uno resalta con claridad. Persia. Sí, Persia, la misma que hoy reconocemos como Irán, está mencionada explícitamente como uno de los actores principales en esta confrontación final. Ezequiel 38:5 lo dice sin ambigüedad. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Esto no es alegoría, es una referencia geográfica precisa. A diferencia de nombres antiguos como Magog o Mesec, cuyas equivalencias modernas son debatidas, Persia no deja lugar a confusión. Se refiere exactamente a la misma nación que siglos después se transformaría en el Irán contemporáneo. Para comprender el peso de esta profecía, necesitamos recordar su contexto. Ezequiel fue un profeta durante el exilio babilónico. Escribió a un pueblo desplazado, herido, arrancado de su tierra. Sus visiones tenían una doble función: advertir por el pecado y sembrar esperanza de restauración. Pero cuando llegamos a los capítulos 38 y 39, algo cambia. La visión se expande. Va más allá de la restauración inmediata y apunta a los últimos días, una expresión comúnmente asociada al fin de los tiempos. El pasaje comienza con una instrucción divina a Ezequiel: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog no es un personaje que aparezca en los registros históricos. Muchos intérpretes coinciden en que representa un líder futuro, un tirano militar o símbolo del espíritu que se opondrá al pueblo de Dios en los tiempos finales. Lo que importa aquí es la coalición que Gog reúne, una confederación de naciones hostiles, y Persia está entre ellas. Este detalle es profundamente significativo. Históricamente, Persia fue una nación amiga de Israel. Fue el medio por el cual Dios restauró a su pueblo después del exilio. Pero en esta visión del futuro, el papel cambia. Persia se alinea con las fuerzas enemigas. ¿Por qué este giro? ¿Qué ocurrió? La respuesta no se encuentra solamente en la política o en las alianzas internacionales. Está en una verdad espiritual más amplia. Las naciones no son estáticas en su relación con Dios. Una generación puede ser usada para el bien y otra puede rebelarse contra la verdad. No importa el nombre, lo que importa es la alineación con el corazón de Dios. Hoy, Irán mantiene una relación tensa y a menudo agresiva con Israel. Los discursos oficiales muchas veces expresan abiertamente hostilidad. Su implicación militar en Siria, Líbano y otras regiones ha provocado preocupación en todo el mundo. Más allá de los discursos políticos y los titulares del día, hay una dimensión invisible que late con fuerza, una realidad espiritual que la Biblia reveló hace milenios. El profeta Ezequiel habló de una coalición inmensa que se alzaría como una tormenta sobre la tierra de Israel, con ímpetu militar y una arrogancia que raya en lo invencible. Vendrán con intenciones oscuras: conquistar, devastar, saquear. Pero entonces algo irrumpe. No una defensa humana, no una estrategia militar. Es Dios quien interviene, no por medio del poder de Israel, sino a través de una manifestación divina. Ezequiel 38:18 marca el punto de inflexión. Lo que sigue es una escena de lo sobrenatural. La tierra tiembla, granizo cae, fuego y azufre descienden desde lo alto. Es como si el cielo mismo respondiera al desafío. Dios declara que esta no es una guerra más. Es una revelación, un despertar espiritual. Para Persia, la antigua nación que hoy conocemos como Irán, esta profecía resuena como una alarma. Sugiere que en los últimos días, Irán tomará parte en una alianza opuesta a los propósitos divinos
quizá sin siquiera saberlo. Pero esto no es un juicio sobre el alma de cada iraní. Todo lo contrario. La profecía habla a naciones enteras, pero Dios siempre se dirige al corazón humano, uno por uno. Porque mientras los gobiernos traman y los ejércitos se movilizan, el alma de cada persona sigue siendo libre para decidir. Y hoy, incluso en medio de la represión, muchos iraníes están eligiendo a Cristo, no por presión externa, sino por convicción profunda, por encuentros que no pueden explicarse sin lo divino. Es crucial entender que la profecía bíblica no fue dada para sembrar odio ni justificar ideologías. Su propósito es advertir, sacudir, invitar al arrepentimiento. Ezequiel 38. No es una sentencia contra un pueblo, sino una revelación de las corrientes espirituales que corren bajo la superficie de los conflictos globales. Nos recuerda que, tras cada confrontación visible, se libra una batalla mucho más profunda, no entre Oriente y Occidente, sino entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Muchos han visto paralelos entre esta visión antigua y los titulares actuales. Las tensiones nucleares, las alianzas con potencias como Rusia y China, la expansión de la influencia iraní en conflictos por poder. Todo ello parece eco de lo que Ezequiel vio. Pero es vital no forzar las piezas del presente dentro del molde profético. Y aún así, sería un error ignorar las coincidencias sorprendentes entre lo que fue escrito y lo que hoy ocurre. Ezequiel también señala que esta guerra servirá a un propósito más alto: demostrar que Dios sigue siendo el Dios de Israel. En una época donde muchos han dejado de creer, donde el escepticismo se ha vuelto norma y la espiritualidad parece desvanecerse, este evento final será una proclamación irrefutable de la gloria divina. Y Persia, el Irán moderno, será testigo de ello, porque incluso en el juicio Dios deja espacio para la misericordia. Aún en medio del conflicto hay lugar para la redención. El mismo Dios que una vez llamó a Ciro y lo usó para bien, aún extiende su mano hacia el pueblo persa. Hoy, desde los sótanos ocultos de iglesias clandestinas en Irán, emergen historias que el mundo rara vez escucha. Visiones con Jesús, sanidades que desafían la lógica, conversiones que florecen a pesar del riesgo de muerte. Estas no son historias de política, son relatos de gracia, de encuentros con lo eterno. Aunque la profecía de Ezequiel pinta un panorama inquietante sobre el rol de Irán en los últimos días, no cierra la puerta a la esperanza. Más bien, la deja entreabierta para que entre la luz. Lo que Ezequiel nos muestra no es solo el juicio que recae cuando las naciones se rebelan contra Dios, sino también la manera en que Él se levanta en defensa de su nombre y de su pueblo. La historia, una y otra vez, ha confirmado esta verdad. Antes de cada acto de juicio, siempre hay una etapa de misericordia. Siempre hay un susurro divino que llama al arrepentimiento. Siempre se extiende, como un río bajo la superficie del conflicto, la oferta viva de gracia a través de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Debemos asumir que la guerra es inevitable? ¿Que Irán está condenado? Number. La respuesta no es resignación, sino intercesión. Esto es un llamado urgente a orar. Ora por Irán, ora por su pueblo, ora por quienes los gobiernan. Porque aunque las ruedas del destino profético ya estén en movimiento, el corazón de Dios no ha cambiado. Aún hoy resuena su voz en Ezequiel 33, 11. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. La inclusión de Persia en estas visiones del tiempo final no es una sentencia definitiva, es una invitación abierta, un llamado a despertar del letargo espiritual,
a buscar la verdad eterna, a recordar que ninguna nación, por grande que se crea, por rebelde que parezca, está fuera del alcance del Dios viviente. E Irán no es la excepción, nunca lo ha sido. Porque cuando exploramos las visiones del profeta Daniel, encontramos que Persia no solo está presente, ocupa un lugar central. Daniel recibió algunas de las revelaciones más complejas y simbólicas de toda la Escritura. Visiones que abarcan siglos de historia humana, imperios que se alzan y se derrumban, todo bajo la mirada firme de un Dios que no pierde el control del tiempo ni del propósito. Y justo en el corazón de esas visiones está Persia, una nación que, después de Babilonia, marcaría profundamente el destino del pueblo de Israel y del mundo espiritual. La historia de Persia en los escritos de Daniel no es solo una clase de historia antigua, es un espejo del modo en que Dios trabaja, a través de reinos, a través de siglos, para cumplir su plan de redención. Daniel era solo un joven exiliado, arrancado de Jerusalén durante la invasión babilónica. Sirvió en cortes extranjeras, bajo reyes que no conocían a su Dios, Nabucodonosor, Belsasar, y luego bajo el dominio del imperio medo-persa, que tomó Babilonia en el año 539 a.C. Y sin embargo, en medio de una cultura pagana, Daniel nunca se doblegó. Permaneció fiel al Dios de Israel, y por esa fidelidad se le concedieron visiones que aún hoy sacuden el alma. En el capítulo 2 de su libro, el rey Nabucodonosor sueña con una estatua colosal hecha de distintos metales. Daniel, por sabiduría divina, interpreta ese sueño. La cabeza de oro es Babilonia, el pecho y los brazos de plata, el imperio que le sucedería, Medo-Persia. El vientre de bronce señala a Grecia, las piernas de hierro a Roma, y los pies, una mezcla inestable de hierro y barro, simbolizan un reino dividido en los días finales. La lección es clara. Los imperios humanos se levantan, brillan y caen, pero Dios permanece sobre todos ellos. Y esa parte de la estatua, el pecho y los brazos de plata, tiene un simbolismo profundo. Aunque la plata es menos valiosa que el oro, es más resistente. Persia fue así, tal vez menos brillante culturalmente que Babilonia, pero más sólida militarmente. Los dos brazos aluden al carácter dual del imperio, medos y persas. Aunque con el tiempo, Persia se impuso como fuerza dominante. Luego, en el capítulo 7, Daniel tiene otra visión, la de 4 bestias que emergen del mar. Cada una representa un reino global que dominaría en su tiempo. La segunda bestia es un oso. Se alza de un lado, con 3 costillas entre sus dientes. Los estudiosos coinciden en que representa al imperio medo-persa. El alzarse de un lado refleja la supremacía persa sobre los medos. Y esas costillas, Lidia, Babilonia y Egipto, 3 naciones que fueron conquistadas para que Persia pudiera reinar con autoridad. Pero es en el capítulo 8 donde las visiones dejan de ser simbólicas y se vuelven directas. Daniel ve un carnero, 2 cuernos, uno más alto que el otro. Y este carnero avanza con fuerza hacia el oeste, el norte y el sur. Es Persia, y su movimiento ya lo veremos. El carnero avanza con fuerza hacia el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia puede hacerle frente, pero de pronto surge una nueva figura, un macho cabrío que viene desde el oeste, veloz como el viento, con un gran cuerno entre los ojos. Ataca al carnero con furia y lo derrota con violencia implacable. Más adelante, Daniel recibe la interpretación de esta visión extraordinaria. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia,
y el gran cuerno es el primer rey. Daniel 8:20 a 21. Esta revelación es impresionante por muchas razones. Primero, porque menciona imperios que en el momento aún no existían. Es evidencia clara de que Dios no solo conoce el futuro, lo revela. Segundo, porque describe con exactitud la naturaleza espiritual y política de cada reino. El carnero, con un cuerno más alto que el otro, refleja el ascenso de Persia sobre Media, y el macho cabrío, que parece volar sobre la tierra, ilustra de forma impactante la velocidad y fuerza de las conquistas de Alejandro Magno. Pero la profecía no se detiene en su gloria, también anuncia su caída. El gran cuerno es quebrado, en su lugar surgen 4. Tal como ocurrió cuando tras la muerte prematura de Alejandro, su imperio fue dividido entre sus 4 generales. Daniel no solo vio el esplendor de Persia y Grecia, también vio las fisuras, la fragilidad, el colapso que espera a todo reino humano. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿qué nos enseña esta visión? ¿Qué verdad espiritual se esconde detrás de estos antiguos imperios? Primero, que Dios no es un observador distante del devenir de la historia. Él es su autor. Antes de que nacieran estos imperios, Él ya conocía sus nombres, sus líderes, sus guerras y sus caídas. Persia no fue un accidente geopolítico. Fue colocada por diseño divino en un lugar clave del plan redentor. Así como Ciro fue llamado para liberar a los judíos del exilio, el imperio persa fue una herramienta en manos del Altísimo. Segundo, estas visiones revelan una verdad que nuestra época necesita desesperadamente recordar. El poder humano es pasajero. Persia, Grecia, Roma. Todos parecieron eternos en su momento, y sin embargo, todos cayeron. Sus tronos son polvo, sus monumentos, ruinas. Ningún imperio, por imponente que sea, puede eludir los límites que Dios ha trazado. Este mensaje debería estremecer nuestros corazones hoy, cuando vemos a gobiernos actuales acaparar titulares y dominar con arrogancia. La historia nos grita: el destino de toda nación está en las manos de Dios. Tercero, y más profundo aún, las visiones de Daniel apuntan a un tipo de reino completamente distinto. No uno construido por conquista, sino por justicia. No levantado con espadas, sino con amor eterno. En Daniel 2, tras el desfile de reinos representados por la estatua, aparece una roca, tallada sin mano humana. Golpea la estatua y la deshace. Esa roca se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Ese es el reino de Dios, un reino eterno, inquebrantable, establecido no por hombres, sino por el Mesías. Y es aquí donde toda esta historia encuentra su sentido más profundo. Persia, con todo su esplendor, no era el fin. Su ascenso preparó el terreno para lo que vendría: Grecia, Roma. Y finalmente, la venida de Jesucristo. Fue bajo el dominio persa que los judíos regresaron a Jerusalén, que el templo fue reconstruido, que la ciudad santa fue restaurada. Y todo eso preparó el camino para el nacimiento del Salvador, en Belén, bajo el gobierno de Roma. Persia fue un eslabón esencial en la cadena divina del tiempo. Y aunque el Irán moderno parezca alejado de ese propósito, no debemos olvidar: Dios sigue obrando, sigue hablando en sueños, sigue revelando visiones, sigue llamando a los corazones, aún en medio de la oscuridad. Así como Daniel recibió visiones del futuro, nosotros también estamos llamados a vivir con los ojos abiertos, atentos a las señales, discerniendo los tiempos. Las visiones de Daniel no son solo mapas del pasado, son llamados vivos. Nos invitan a confiar, a creer que incluso en medio del caos, Dios sigue sosteniendo el hilo invisible de la historia. Persia puede haber desaparecido del escenario del poder,
pero su papel permanece grabado en la narrativa eterna de Dios, y su historia todavía nos habla, porque el poder se desvanece, los imperios caen, pero el reino de Dios, ese permanece para siempre. Dios aún llama desde cada rincón de la tierra, incluso desde Irán. La invitación sigue en pie, ser parte de Él, parte de su historia redentora. Una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, resuena un patrón sagrado, el ascenso y la caída de las naciones. Los imperios se alzan en gloria, acumulan riquezas, se jactan de su poder, y luego, inevitablemente, caen. No por azar, no por error, sino porque hay una ley espiritual tejida en el tejido mismo del tiempo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando contemplamos a la antigua Persia, el Irán moderno, a través de esta lente divina, descubrimos tanto momentos de profundo favor celestial, como advertencias serias de lo que ocurre cuando una nación se aleja de su Creador. Persia fue honrada por Dios en los días de Ciro, el ungido, un instrumento escogido para liberar al pueblo judío. Pero como tantas otras naciones antes y después, las generaciones siguientes se apartaron del camino. La humildad fue reemplazada por orgullo, y el orgullo fue su ruina. Esto no es exclusivo de Persia. Los profetas del Antiguo Testamento no limitaron sus mensajes a Israel. Hablaron con valentía sobre el destino de Babilonia, Egipto, Edom, Moab, y sí, también de Persia. En Isaías 13 se pronuncia una advertencia devastadora, profecía sobre Babilonia. Aunque dirigida a Babilonia, los ecos de esta sentencia resuenan para cualquier nación que camine por la misma senda. Persia conquistaría a Babilonia, sí, pero años después caminaría también hacia su propia caída. Babilonia fue poderosa, cruel, orgullosa. Sus pecados llegaron hasta el cielo y su destrucción fue fulminante. ¿Y qué pasa cuando Persia, la conquistadora, adopta los mismos errores de la conquistada? En Jeremías 49, 34 a 39, Dios habla directamente a Elam, un antiguo reino enclavado en lo que hoy es el suroeste de Irán, más tarde absorbido por el imperio persa. Yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos, los esparciré, y no habrá nación donde no vayan sus fugitivos, porque he puesto mi enojo contra ellos. Pero escucha bien, el juicio no es la última palabra. Y acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Este patrón, juicio seguido de restauración, es central en la manera en que Dios trata a las naciones. Ninguna está más allá del alcance de su disciplina, pero tampoco hay nación que esté fuera del alcance de su misericordia. El orgullo es un veneno antiguo, el orgullo de Babilonia, el de Egipto, el de Tiro, el de Roma, y sí, también el de Persia. Cuando los reyes se creen dioses, cuando los imperios se alimentan de arrogancia, cuando las naciones depositan su fe en sus ejércitos y no en el Señor, la caída no es una posibilidad, es un destino. La historia da testimonio. Tras la era dorada de Ciro y Darío, Persia comenzó a inflarse, a contaminarse, a olvidar su propósito. Para cuando Jerjes, conocido en la Biblia como Asuero, subió al trono, el imperio ya estaba embriagado de exceso, lujo y liderazgo imprudente. Jerjes celebró un banquete de 180 días, donde el vino fluía como agua y la arrogancia era la atmósfera dominante. Fue él quien destituyó a la reina Vasti por no complacerlo. Y más tarde, influenciado por Amán, firmó un decreto para exterminar a todo el pueblo judío. Y aún así, incluso en medio de esa decadencia, Dios seguía presente. Levantó a una mujer, una joven judía llamada Esther,
y por su fe, su valentía y su propósito, el pueblo fue salvado. Dios aún obraba, pero Persia ya marchaba hacia el ocaso. Para cuando Alejandro Magno enfrentó a Persia, el gigante ya estaba cansado. Su ejército era imponente, pero sin alma. Su liderazgo dividido, su fundamento espiritual erosionado. En cuestión de años, el imperio que una vez dominó el mundo se desplomó. No por falta de estrategia, sino por una decadencia interna más profunda que cualquier lanza o espada. Y la lección permanece. El orgullo derrumba. El poder sin propósito se desvanece. Pero la misericordia de Dios aún llama, aún invita, aún restaura. Persia cayó, sí, pero su historia sigue hablándonos hoy. La lección resuena con fuerza. Cuando una nación se ensalza a sí misma y deja de reconocer al Dios que pone y quita reyes, el juicio no tarda en llegar. Pero este juicio no es un acto de furia ciega, ni una expresión de crueldad divina. Es, en esencia, una llamada al despertar. Una sacudida santa diseñada para quebrar el orgullo, para redirigir los pasos errantes hacia la verdad eterna. Este patrón no pertenece a una sola civilización. No es exclusivo de Persia. Es un principio espiritual que atraviesa la historia de la humanidad. Roma cayó. Grecia fue reducida al polvo. Egipto se desvaneció en el desierto del tiempo. Incluso Israel, el pueblo elegido, fue exiliado cuando traicionó el pacto con su Dios. La justicia de Dios no se acomoda al favoritismo. Sus juicios son puros, sus caminos santos. Y aunque su paciencia es vasta, no es ilimitada. Hoy, la nación de Irán se encuentra en un cruce similar. Algunos de sus líderes se han atrevido a desafiar abiertamente al Dios de las Escrituras. Su pueblo vive bajo un yugo que no es solo político, sino profundamente espiritual. El nacionalismo ferviente, el orgullo arraigado y el extremismo ideológico se han convertido en fortalezas que ciegan y encadenan. Pero la historia aún no ha escrito su último capítulo. Los antiguos profetas no solo hablaron de juicio, también anunciaron esperanza, un remanente, una minoría dentro de cada pueblo, capaz de volverse a Dios y encontrar salvación. Isaías 19:25 contiene una de las profecías más audaces jamás pronunciadas. Bendito sea Egipto, pueblo mío, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Aquí los antiguos enemigos de Israel son elevados al mismo nivel de bendición. ¿La razón? Porque el arrepentimiento lo cambia todo. Dios no se inclina ante los emblemas nacionales. Él no se deja impresionar por fronteras ni banderas. Él examina corazones. Y mientras el orgullo levanta muros que separan, la humildad abre caminos hacia la redención. Cada día, más iraníes, muchos de ellos jóvenes, están rechazando la religión impuesta y buscando una verdad que libere. La están encontrando en Cristo, a veces en sueños, otras en visiones, y muchas veces a través de la iglesia subterránea que crece en silencio. Este es el mismo Dios que una vez usó a Persia para cumplir sus propósitos en los días del rey Ciro, el mismo que salvó a su pueblo por medio de Esther, el mismo que humilló el orgullo de Babilonia y prometió restaurar a Elam. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que no importa cuán oscura sea la historia de una nación, ni cuán endurecidos parezcan sus gobernantes. Dios no ha dejado de obrar. El llamado al arrepentimiento sigue vivo. La oferta de gracia permanece abierta. Y para quienes seguimos a Cristo, esto también es un recordatorio. No fuimos llamados solo a hablar de juicio. Sí, la Escritura habla con seriedad sobre la ira divina. Y sí, condena con claridad el orgullo. Pero en el centro de todo está la cruz. Y la cruz habla de perdón, de restauración, de un amor que alcanza incluso al más lejano.
incluso a Persia, incluso a Irán, incluso a ti. Cada nación tarde o temprano deberá enfrentarse a su orgullo, y cada alma tendrá que elegir rebelión o rendición, juicio o misericordia. Porque mientras el camino del orgullo lleva inevitablemente a la ruina, el camino de la humildad conduce a la vida. Este es el destino que la palabra de Dios ofrece no solo a Persia, sino a todos los pueblos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Esa promesa no pertenece únicamente al antiguo Israel. Es un llamado universal, una invitación para Irán. ¿Escucharán? ¿Se volverán? La ventana de la misericordia aún está abierta, pero no lo estará para siempre. En un mundo donde los titulares están saturados de tensiones políticas, amenazas militares y represión religiosa, hay otra historia que se está desarrollando, silenciosa, invisible para muchos pero profundamente real. Es una revolución espiritual que hierve bajo la superficie. No busca derrocar gobiernos, sino transformar corazones. Y es ahí, en ese susurro invisible del espíritu, donde aún florece la esperanza. Esta historia no comienza con espadas ni con conquistas, comienza con hambre. No una hambre física, sino una sed del alma, un anhelo persistente, innegable, por una verdad que ninguna religión impuesta ni ideología vacía ha logrado saciar. Durante décadas, el gobierno de Irán ha impuesto una versión rígida y opresiva del Islam, sostenida por el temor, la censura y el castigo. Pero lejos de engendrar obediencia genuina, ha provocado algo más profundo: desilusión. Una generación entera, especialmente los jóvenes, ha comenzado a ver más allá del velo religioso. Detectan el vacío detrás de las palabras, sienten el peso de la hipocresía, viven la fractura entre lo que se predica y lo que realmente se vive. Y en medio de ese vacío, algo sagrado está ocurriendo. Jesús está entrando, no a través de iglesias visibles ni cruzadas masivas, sino a través de caminos que escapan a toda lógica humana. Desde hace años se multiplican los testimonios de hombres y mujeres iraníes que nunca han leído la Biblia, que jamás han conocido a un cristiano, que sueñan. Y en esos sueños aparece un hombre vestido de blanco. A veces les llama por su nombre, a veces extiende su mano. Pero cuando despiertan, saben que aquello fue real, que ese hombre era Jesús. Estas visiones no son raras ni vagas, son frecuentes, consistentes, asombrosamente similares. Incluso investigadores seculares han comenzado a documentarlas. No estamos ante un fenómeno aislado. Según diversas fuentes misioneras y redes clandestinas, Irán es hoy hogar de uno de los movimientos cristianos de más rápido crecimiento en todo el mundo. Y lo más asombroso, no se sostiene con libertad política, ni grandes templos, ni influencia mediática. Florece en salas pequeñas, en susurros, en reuniones secretas a puertas cerradas. Se propaga no por argumentos, sino por encuentros. No sobrevive gracias al poder, sino a través de una fe valiente. La mayoría de estos nuevos creyentes vienen del Islam. Convertirse a Cristo no es una elección ligera para ellos, es una decisión que puede costarles todo. Saben que ser descubiertos puede significar la pérdida del empleo, el encarcelamiento, la tortura, incluso la muerte. Y aún así, siguen adelante, porque han encontrado algo más fuerte que el miedo, la verdad que los hace libres. Estos nuevos cristianos no son distintos de aquellos primeros discípulos que adoraban en catacumbas bajo el Imperio Romano. No son distintos de Esther, que arriesgó su vida por su pueblo, ni de Daniel,
que se negó a inclinarse ante los ídolos de Babilonia. En muchos sentidos, son la continuación viva del legado espiritual de Persia. Un pueblo que aún bajo imperios y exilio sigue encontrando al Dios verdadero. Y hay algo aún más inesperado. Muchas de estas iglesias subterráneas están siendo lideradas por mujeres. Mujeres que en una cultura donde tantas veces se las ha silenciado, ahora levantan su voz con valentía y gracia. Mujeres transformadas por el Evangelio, que no solo hacen conversos, sino discípulos. Son audaces, son compasivas, son decididas y no tienen miedo. Este avivamiento tampoco es una obra extranjera. Aunque ministerios externos brindan apoyo, el fuego que arde en Irán es local. Son los propios persas los que están alcanzando a otros persas, ex-imanes convertidos en evangelistas, estudiantes universitarios que ahora lideran adoración, abuelas que memorizan las escrituras en secreto, palabra por palabra, como si cada una fuera un tesoro. La tecnología también ha abierto puertas. Programas cristianos vía satélite, aplicaciones cifradas, Biblias digitales y comunidades virtuales están rompiendo las barreras que la censura estatal intenta levantar. Muchos que no pueden asistir a una iglesia física, aún así, escuchan la palabra, oran, aprenden, se conectan. Pero no es la tecnología lo que transforma vidas, es el Espíritu Santo. Él es quien entra en la noche, Él es quien habla en los sueños, Él es quien llama por el nombre, toca el alma y despierta el corazón. El Espíritu de Dios se está moviendo en Irán con la misma intensidad que en aquel día de Pentecostés, narrado en Hechos capítulo 2. Hay convicción, hay sueños, hay lenguas nuevas, sanidades sorprendentes y un gozo que no se puede silenciar. Hombres y mujeres que antes eran musulmanes devotos, hoy describen la paz profunda que han encontrado en Cristo. Dicen que antes su religiosidad era una carga, una cadena tejida con miedo, culpa y deber. Pero ahora han descubierto algo distinto. No una religión, sino una relación, una intimidad viva con Jesús. Y esa gracia lo cambia todo. Criminales que ahora buscan la paz, adictos que han sido liberados, familias reconciliadas, comunidades enteras transformadas, no con gritos ni pancartas, sino en el silencio poderoso del Espíritu Santo, obrando de corazón a corazón. En un país marcado por la desesperanza, el Evangelio está regalando no solo una razón para vivir, sino incluso una razón para morir. Muchos creyentes iraníes han pagado el precio más alto. Pastores encarcelados, Biblias consideradas contrabando. Reunirse en un hogar puede llevarte a prisión. Ser cristiano en Irán puede costarte la vida, pero sus vidas no terminan en el olvido. Su sangre no cae en tierra en vano. Como los mártires del pasado, su testimonio se convierte en semilla, y esa semilla está haciendo florecer la Iglesia. El testimonio de la Iglesia clandestina en Irán es también un espejo para muchos de nosotros, especialmente en Occidente, donde la comodidad a veces reemplaza a la convicción y el temor a incomodar puede silenciar la verdad. En Irán no hay espacio para una fe tibia. Allí seguir a Cristo no es una opción cultural, es una entrega total. Y sin embargo, en esa entrega encuentran gozo, un gozo que el mundo no puede entender, y mucho menos arrebatar. Este movimiento no es solo una historia de salvación individual, es una historia de transformación nacional. Aunque el régimen intente sofocar el cristianismo, no puede detenerlo. Aunque los decretos intenten censurarlo, el Evangelio se mueve como un fuego indomable. Va de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de alma en alma. Y cada nuevo creyente es como una lámpara encendida en una tierra que ha conocido demasiado tiempo la oscuridad. Lo que está ocurriendo en Irán
no es un fenómeno aislado, es el cumplimiento de una promesa antigua. En Jeremías 49, Dios pronunció juicio sobre Elam, una antigua región de Irán, pero no terminó ahí. También prometió: en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. ¿Podríamos estar presenciando el inicio de esa restauración? El destino de Irán no está sellado en acuerdos políticos ni escrito en los titulares de guerra. Está siendo tallado en lo profundo del alma de su pueblo. Y esa historia se escribe cada vez que un musulmán encuentra a Jesús, cada vez que una mujer se atreve a abrir la Biblia con otras, cada vez que un pastor sale de prisión con más fe que miedo, cada vez que un niño memoriza las palabras de Cristo a la luz temblorosa de una vela. El reino de Dios está avanzando. Esta es la verdadera historia de Irán hoy, no la de amenazas nucleares o tensiones geopolíticas, sino la historia de una resurrección. La tumba está vacía, y de las cenizas del miedo, una nueva iglesia está resucitando, no construida por manos humanas, sino forjada por el aliento del Espíritu de Dios. Una iglesia valiente, una iglesia inquebrantable, una iglesia encendida con la luz del amor de Cristo. Y esta historia lleva consigo un mensaje para todo el mundo. Ningún poder puede frenar el Evangelio. Ninguna oscuridad puede apagar su luz. Y ninguna nación, ninguna, está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ni siquiera Irán. Durante siglos, el pueblo persa ha cargado consigo un legado de sabiduría, resistencia y una búsqueda espiritual incesante. Desde los días del zoroastrismo hasta el Islam chiita, la historia de Irán ha estado profundamente entrelazada con lo religioso, con la necesidad de comprender el misterio divino. Y ahora, de entre esas antiguas corrientes, está surgiendo una nueva voz. Una voz que no nace de instituciones ni de imperios, sino de encuentros personales con el Dios vivo. Es la voz del cristiano persa, una voz que el mundo apenas empieza a escuchar. Y muchas veces, esa voz empieza en el silencio, en el rincón de un pensamiento, en el dolor de una decepción, en la soledad de un alma que anhela algo más. Muchos iraníes, especialmente los que han crecido bajo el Islam obligatorio del Estado, conocen de primera mano el peso del legalismo, del miedo, de la culpa. Para ellos, la religión no fue una puerta a Dios, sino una prisión. La oración se volvió rutina, el ayuno, castigo, y Dios, una figura distante, severa, inaccesible. El Islam no les dio respuestas, les dio temor. Y desde ese trasfondo, desde ese lugar de vacío, hoy miles de cristianos persas están comenzando a contar sus historias. Muchos de ellos no crecieron en hogares cristianos. Algunos jamás habían sostenido una Biblia en sus manos. Y varios ni siquiera sabían con certeza quién era Jesús. Pero dentro de ellos algo clamaba. Una voz suave, interna, ineludible. Un susurro de duda que les decía: esto no es todo, tiene que haber algo más. Para uno de ellos, todo comenzó con un sueño. En él, junto a un río sereno, aparecía un hombre vestido de blanco. No decían palabra, pero el hombre lo llamaba por su nombre. Y en su presencia sentía una paz que no conocía en esta vida. Despertaba con el corazón temblando. El sueño se repitió, noche tras noche, hasta que, conmovido, comenzó a buscar. Encontró en internet testimonios de otros que habían visto al mismo hombre, un mismo rostro, un mismo silencio sagrado, una misma paz. Entonces comprendió, ese hombre era Jesús. Para otra el camino fue distinto. Comenzó con preguntas. Era una estudiante brillante, criada en una familia profundamente religiosa. Pero cuanto más se adentraba en la teología islámica, más grietas encontraba, más contradicciones
más silencios ante sus preguntas sinceras. Por simple curiosidad, quizás con escepticismo, leyó el Evangelio de Juan en persa. Esperaba encontrar mitos, quizás algo risible, en cambio encontró lágrimas. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Sintió que esas palabras atravesaban su alma. No estaba leyendo un texto antiguo, estaba teniendo un encuentro con la verdad. Y no son casos aislados. Estas historias se multiplican. Ex musulmanes, ex ateos, incluso ex marxistas. Ahora proclaman con voz firme: Jesucristo es el Señor. Sus conversiones no son meras emociones del momento, son cambios de vida profundos, sellados con cicatrices y con luz. Un ex soldado revolucionario, marcado por la violencia de la guerra Irán-Irak, confesó haber participado en actos terribles, manos manchadas de sangre, una conciencia rota, convencida de que ya no había redención posible. Durante años creyó que estaba más allá del perdón, hasta que un cristiano se atrevió a hablarle del Evangelio, no como otra religión, sino como una gracia imposible, inmerecida. Al principio lo rechazó, con amargura, pero esa idea de que Dios aún lo amaba, de que aún podía perdonarlo, comenzó a derretir el muro. Un día, finalmente, lloró, por primera vez en décadas, y oró, no por deber, sino por libertad. La voz del cristiano persa no es una voz suave ni decorativa. Es una voz tallada por la prueba, una voz valiente, una fe que ha pasado por el fuego. Muchos de estos creyentes saben que seguir a Cristo significa perderlo todo. El rechazo familiar es habitual. Algunos son denunciados por sus propios parientes. Otros huyen del país. Muchos son capturados, interrogados, torturados. Y, aún así, no callan. Una mujer, luego de ser encarcelada por pastorear una iglesia en casa, dijo con firmeza: «Pueden quitarme mi hogar, mi trabajo, incluso mi cuerpo, pero a Jesús jamás lo podrán sacar de mi corazón». Estas no son frases poéticas para inspirar a otros en conferencias cómodas. Son palabras reales, dichas ante amenazas reales. Esto es fe, refinada en fuego. Y esta fe no solo transforma el presente, transforma la identidad. Iraníes que crecieron creyéndose indignos, avergonzados, rotos, ahora descubren un nuevo nombre en Cristo, una nueva dignidad. Ya no están definidos por el régimen, ni por la culpa cultural, ni por las voces internas que los condenaban. Ahora saben quiénes son: hijos de Dios, amados, aceptados, libres. Muchos hablan de cómo las enseñanzas de Jesús reordenaron por completo su visión del mundo. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los persiguen, perdonen y serán perdonados. En una tierra marcada por la venganza, por el odio, por décadas de opresión, estas palabras no solo suenan extrañas, suenan imposibles. Y sin embargo, están echando raíces. Un ex juez de Teherán, un hombre que alguna vez dictó sentencias bajo la ley Sharia, confesó que nunca había comprendido lo que era la misericordia, hasta que leyó la parábola del hijo pródigo, y al ver a ese padre corriendo a abrazar a su hijo perdido, sus propias paredes se rompieron. Las lágrimas cayeron, y por primera vez vio a Dios no como el juez que lo acechaba, sino como el padre que lo esperaba. Esa revelación lo cambió para siempre. Dejó atrás su cargo y encontró algo mucho más profundo. Una comunidad cristiana vibrante, viva. Hoy se ha convertido en guía para otros exfuncionarios que, como él, están despertando a la fe. Pero quizá lo más transformador de la voz del cristiano persa sea esto: esperanza. Esperanza que brota contra toda lógica. Porque incluso en una de las tierras más restringidas del planeta, la luz de Cristo no se ha apagado. Al contrario, brilla.
Y no solo en rincones ocultos, sino con una valentía que desafía el miedo. No es una fe que apenas sobrevive, es una fe que florece. La iglesia subterránea en Irán no está muriendo, está renaciendo, está creciendo con una fuerza inesperada. Los testimonios no han sido silenciados, han sido multiplicados. Cada cristiano persa es un milagro que camina, una predicación con alma y cuerpo. Son señales vivas de que Dios sigue moviéndose entre las naciones. Su espíritu aún ablanda corazones endurecidos. Jesucristo no es una religión ajena, ni una figura extranjera. Es el Salvador, el único para toda la humanidad, también para Irán. Sus voces nos susurran algo poderoso, que el Evangelio no es una teoría, ni una idea abstracta. El Evangelio es una persona, y cuando lo encuentras, todo, absolutamente todo, cambia. Así que cuando alguien se atreva a preguntar, ¿hay esperanza para Irán? Escucha a los cristianos persas. Ellos te dirán con certeza, sí. La esperanza tiene nombre. Su nombre es Jesús. Y Él aún no ha terminado con Persia. Porque uno de los misterios más bellos del Evangelio es que no solo rescata almas individuales, también teje esperanza para el mundo entero. Desde el inicio, el plan de Dios fue claro: redimir pueblos de toda nación, tribu, lengua y linaje. Y en ese plan eterno, Irán, la antigua Persia, ocupa un lugar especial. No solo por su presencia en la historia bíblica, ni por su rol en las profecías del porvenir, sino por lo que aún está por suceder. Las Escrituras nos permiten vislumbrar un futuro glorioso después del juicio, un tiempo en que Cristo reinará como Rey sobre toda la tierra, y las naciones que alguna vez se opusieron al Evangelio se unirán en adoración al único Dios verdadero. Ese tiempo, descrito por muchos como el reino milenial de Cristo, será un período de 1000 años donde Jesús gobernará desde Jerusalén, con justicia que no se quiebra. Entonces, ¿tendrá Irán un lugar en ese reino? ¿Habrá persas entre los redimidos? Según las Escrituras, sí, sin lugar a dudas. El profeta Isaías habló con una claridad asombrosa de ese futuro, de un tiempo en que incluso los antiguos enemigos de Israel serán reconciliados y restaurados. En Isaías 19 leemos: En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Egipto servirá con Asiria al Señor. Israel será tercero con Egipto y Asiria, para bendición en medio de la tierra. Y el Señor dirá: Bendito Egipto, pueblo mío, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Este pasaje es profundamente revolucionario. Muestra a 3 pueblos históricamente enfrentados, caminando juntos como un solo pueblo, bajo un solo Señor. No es una metáfora, es una promesa, una imagen anticipada de reconciliación divina, tejida entre naciones separadas durante siglos. Y aunque Persia no se menciona allí directamente, sí aparece en otras profecías. En Jeremías 49, 39, tras una advertencia a Elam, una región ancestral de Persia, Dios declara: En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. No se trata solo de una restauración política, es una restauración espiritual, una inclusión plena, un abrazo eterno a los descendientes de Persia entre los redimidos. Y finalmente, en el Apocalipsis, cuando Juan contempla el trono de Dios, describe lo que ve. Después miré, y he aquí una gran multitud, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y delante del Cordero. Entre ellos también estará Persia. Apocalipsis 7:9. Esa visión de una multitud incontable, de todas las naciones, sí, incluye a Irán. Incluye a los hijos e hijas de Persia, a los que hoy viven su fe en silencio, perseguidos pero firmes, a los que aún no han escuchado el Evangelio, pero lo harán.
El destino de Irán entonces no es el olvido, no es únicamente juicio, es transformación. Esta tierra, antiguo hogar de Ciro el Grande, el libertador de los judíos, testigo de siglos de una historia espiritual tan compleja como rica, será redimida. No por sus glorias pasadas, ni por los méritos de su pueblo, sino por una sola razón: la sangre del Cordero. Aquellos iraníes que hoy sufren por causa de Cristo, los que oran en secreto, los que predican con valentía, los que mueren con fe, serán recompensados. Se sentarán con Cristo, reinarán con Él, y sus lágrimas serán enjugadas por la propia mano de Dios, porque cuando Cristo regrese, y Él regresará, toda injusticia será deshecha, toda opresión caerá, todo sistema religioso que haya usurpado el lugar de Dios será derribado, y en ese día glorioso los que fueron perseguidos caminarán libres. Entre ellos estarán los cristianos de Irán, los nuevos creyentes de las montañas del norte, del árido desierto, de las aldeas ocultas y las ciudades en la sombra. Serán parte de ese coro eterno que clama con voz unánime: digno es el Cordero que fue inmolado. En ese reino no habrá más persecución, no habrá más miedo, no habrá más silencio, solo alabanza. Y lo más asombroso de todo es esto: muchos de los líderes de este avivamiento, mujeres valientes, jóvenes transformados, pastores en lo secreto, reinarán con Cristo en gloria. La nación que un día trató de silenciar sus voces será testigo de su exaltación, porque Dios es fiel y su promesa es irrevocable. ¿Tiene Irán un lugar en el reino venidero de Dios? Sí, un lugar de honra, no por sus antiguas conquistas imperiales, sino por la gracia que ha tocado sus raíces más profundas. Un lugar que prueba que ninguna nación está fuera del alcance del Redentor. Un lugar entre los redimidos de todas las edades. Un lugar donde persas cantarán al lado de hebreos, egipcios, asirios y griegos. Porque en Cristo toda división étnica se desvanece y lo único que queda es una sola familia, la familia de Dios, y el pueblo persa forma parte de ella. ¿Deseas que siga con la traducción del capítulo 9? Preguntaste. Sí, dije yo. Las guerras, la confusión espiritual, la opresión del alma. La respuesta de la Biblia ha sido la misma desde el principio, desde los días de los profetas hasta las palabras de Cristo: arrepentimiento y fe. El Evangelio no es una invitación a una vida más cómoda, ni un consuelo emocional pasajero. Es un llamado urgente a abandonar el pecado, a rendirse ante la soberanía de Dios, a creer en el único Salvador, Jesucristo. Para los iraníes y para toda nación, esto significa una ruptura radical con lo que no puede salvar, con religiones vacías, con ideologías humanas, con el orgullo nacional, con el orgullo étnico, con el pecado que habita el corazón. La única respuesta que transforma verdaderamente el destino de una persona o de una nación es un arrepentimiento genuino y una fe viva. Este arrepentimiento no es simplemente remordimiento, es una decisión, un cambio de rumbo. Es mirar hacia el pasado, la idolatría, la violencia, la rebelión, la indiferencia hacia Dios, y declarar: ya no más. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y esta fe no es una creencia abstracta, es un encuentro personal con Jesucristo, quien murió por cada pecado y resucitó para ofrecer vida eterna. No se trata de aceptar una religión nueva, se trata de recibir una vida nueva. El apóstol Pedro lo dijo sin rodeos, en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este mensaje es para ti, es para Irán, es para cada pueblo bajo el sol.
Pero no es un mensaje para mañana. Tiene urgencia, porque el tiempo se está acabando. La ventana de gracia no permanecerá abierta para siempre. El juicio viene, no solo sobre Irán, sino sobre todas las naciones. El día del Señor se acerca, y será glorioso para los redimidos, pero terrible para los que han rechazado su voz. Isaías 24, mencionado al principio, lo describe con fuerza profética. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Este juicio no será selectivo. No hará distinción de pasaporte, ni de cultura, ni de historia. Solo importará una cosa. ¿Estás cubierto por la sangre del Cordero? ¿Estás en Cristo o estás fuera de Él? Los iraníes, como todos los pueblos de la tierra, deben hacerse esta pregunta y deben responderla con sinceridad. Miles ya han dicho sí. Han dejado atrás el Islam, el miedo, el pecado, la tradición, y han abrazado a Jesús como su Salvador. Pero todavía hay millones que no lo han hecho, millones que necesitan escuchar, millones que están al borde de la eternidad. La buena noticia es que Dios no ha cerrado su mano. Él sigue llamando, sigue hablando en sueños, sigue guiando por medio de su Espíritu, sigue derribando fortalezas invisibles, pero Él espera una respuesta. Y esa respuesta no debe venir solo del pueblo iraní, también debe brotar del corazón de la Iglesia global. Desde Occidente, desde Asia, África, América, todos estamos llamados a interceder por Irán, a orar por un avivamiento profundo, a sostener a los misioneros, a apoyar a los medios cristianos que proclaman en farsi, a proteger a los pastores clandestinos, a no olvidar a los creyentes perseguidos, porque su lucha es nuestra lucha. Su victoria será nuestra victoria. Su historia es parte de la gran historia redentora de Dios. Y tú, que vives hoy en Irán, viendo esto en secreto, con miedo, pero con hambre de verdad, escucha bien, Dios te ve, Dios te ama, y Dios te está llamando. No necesitas ser perfecto, no necesitas conocer toda la Biblia, solo necesitas rendirte. Clama a Jesús, pídele que te limpie, cree que Él murió por ti, recibe su perdón, empieza una nueva vida. Esa es la respuesta, esa es la llave que abre la puerta al reino. Esa es la única esperanza verdadera para Irán y para el mundo entero. ¿Deseas que continúe con la traducción del capítulo 10? Preguntaste. Perfecto. Aquí está la verdad central, la que nunca cambia. Cristo es el destino de toda la humanidad. No importa cuán antigua sea una civilización, cuán fuerte un imperio, cuán orgullosa una nación, cuán devoto un país, todo será confrontado con la supremacía de Jesucristo. El apóstol Pablo lo declaró sin titubeos en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este es el fin de todas las cosas. Este es el propósito de la historia. Y en ese gran día no habrá más excusas, no habrá más tiempo, solo la verdad, en toda su gloria. Irán, como todas las naciones, está hoy ante una encrucijada eterna. Puede seguir confiando en su orgullo nacional, en su herencia cultural, en sus glorias pasadas, o puede postrarse ante el Rey de Reyes, puede aferrarse a una religión que condena el alma, o puede abrazar al único que puede salvarla. Y este llamado no es solo para Irán, es para Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Israel, Egipto, cada imperio, cada pueblo, cada lengua, porque solo uno reinará para siempre, Cristo. Cuando todo haya sido sacudido, cuando los tronos caigan, cuando las ideologías sean olvidadas, cuando los reyes mueran y los imperios se desvanezcan, Cristo permanecerá.
Su reino no será destruido, su nombre no será olvidado, y su pueblo reinará con él. El libro de Apocalipsis termina con una visión gloriosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Apocalipsis 21. Ese es el destino final de los redimidos. Una eternidad sin lágrimas, sin muerte, sin dolor. Solo Dios y su pueblo. Y en medio de esa multitud innumerable, veremos rostros de cada nación, incluidos los de Irán, persas redimidos, ex-musulmanes convertidos en adoradores, hombres y mujeres que fueron perseguidos en la tierra y ahora coronan al rey con sus alabanzas, porque el destino de Irán, según la Biblia, no es simplemente juicio. Es una invitación, una puerta abierta, un llamado de amor. Dios no ha terminado con Persia, porque Dios no ha terminado con el mundo. Su paciencia aún espera, su gracia aún fluye, su evangelio aún llama. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de decisión. Hoy Irán puede mirar al cielo y no ver a un juez distante, sino a un padre que abre los brazos y susurra: Ven a casa, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, incluyéndote a ti, incluyendo a Irán.